Muy buenas tardes, quiero darles la bienvenida en nombre de la Academia Nacional de Educación y de SAIDEM. Muchas gracias por compartir esta actividad con nosotros, es un gusto tenerlos en esta casa y esperemos que este sea el comienzo de muchas actividades en conjunto. Se trata de una cuestión que nos preocupa a mucha gente, no la que debería preocuparle, pero nos preocupa a mucha gente. Hace más de 40 años que venimos hablando de estas mismas cosas. Hemos repetido con Amanda muchas veces estos mismos temas. Éramos jóvenes cuando empezamos a hablar de esto. Pero bueno, seguimos con el mismo entusiasmo porque yo personalmente pienso que se trata de un tema muy trascendente, muy importante, al cual la Argentina no le ha dado la relevancia que efectivamente tiene. Es un tema que se debe tratar en todos los niveles y es una cuestión que debe preocupar a la sociedad mucho más de lo que lo hace. Y los responsables de este tema no siempre lo encaramos con la seriedad que deberíamos encararlo. En los últimos años las facultades de medicina han experimentado una explosión increíble y yo no estoy tan seguro que todas esas nuevas instituciones estén en condiciones de brindar una educación de calidad, porque inclusive las instituciones tradicionales enfrentan grandes dificultades para poder hacerlo. De modo que creo que es un tema que merece ser considerado, y por esa es la razón por la cual yo acepté la propuesta que me hicieron desde SAIDEM para tratarlo en este ámbito, un ámbito vinculado con la educación, un poco fuera de las disputas profesionales, y me parece que es un ámbito adecuado como para empezar a hablar de esto, y espero y confío en que esta sea, como les decía, la primera de un conjunto de actividades que esperamos seguir el año próximo, y también confiamos en que tengan alguna concreción, en alguna propuesta concreta, en alguna idea que podamos movilizar desde aquí. De modo que les reitero la bienvenida a la academia y bueno, Amanda va a comenzar de acuerdo al programa. Gracias. Al contrario. A ver si me la abrís. Acá está. Okay. Era con esta, ¿no? Okay. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, yo voy a referirme a cuál es la situación actual de las carreras de medicina. Así que básicamente lo que voy a hacer es pasarles una cantidad de información numérica, así que con la expectativa de que puedan comprender cuál es la magnitud de algo de lo que dijo recién el doctor Jaim, de la explosión de carreras de medicina que tenemos. Pero también ver qué tan relativo es eso en el contexto general de la universidad en la Argentina. Así que vamos a empezar con algunos datos referidos al sistema universitario. Puse acá algún detalle de cuáles son las fuentes de información, porque quiero insistir en que los datos son los datos oficiales y que están publicados, ¿no? Y que la fuente de los datos es el mismo Ministerio de Educación de la Nación y también una investigadora como Ana Fanelli, que se dedica específicamente al tema universitario, y también alguna publicación que hizo el Observatorio de Recursos Humanos del Ministerio de Salud. Bien, acá primero hay que ubicarse en la magnitud que tiene el sistema universitario argentino, que tiene 130 universidades. Esto está sacado del anuario del año 15, les puedo anticipar que ya hay una universidad más, hay 131, y fíjense que hay 62 universidades privadas y 66 estatales. Esta que dice una extranjera es la Universidad de Bolonia y una internacional es Flaxo. Tanto Bolonia como Flaxo hacen solamente actividades de posgrado. La cantidad de estudiantes que tiene Argentina en el ámbito universitario son 2 millones de estudiantes.
Como vieron acá, los 2 millones de estudiantes, las privadas, o sea, los alumnos que van a las 62 universidades privadas, significan el 21%. ¿Cuál es la oferta educativa que ofrecen estas 130 universidades? Bueno, ofrecen 9.000 títulos diferentes, 9.000. Médico es uno de esos 9.000 títulos. Entonces, hay muchos títulos que son de grado, como casi 5.000, posgrado y pregrado. Ese pregrado está definido ahora por el Ministerio de Educación, son las carreras cortas que tienen 2 años y medio de duración o menos de 2.500 horas y que se articulan con el grado. Para nosotros me parece que lo más conocido es el famoso título de enfermero universitario que se hace en 3 años y después se articula y continúa con la licenciatura. Ese título de enfermero sería el título de pregrado. Bien, acá tenemos que de los nuevos inscritos, todos los datos que publica el Ministerio de Educación tiene los nuevos inscritos, los egresados y el total de estudiantes que tiene la universidad. Entonces, para el año 15, en las universidades entraron como nuevos 490.000 estudiantes. Esto hay que ver lo que dimensiona. Acá tenemos algunos pediatras y creo que más o menos la cantidad de nacidos por año estamos en 700.000, ¿no? Bueno, de esos 700.000 que nacieron, digamos, hay muchas vicisitudes, pero digamos que los que entran en un año sería prácticamente casi la mitad, digamos, de los que nacieron, por hacer una aproximación. Porque no todos los que ingresan a la universidad entran con la misma edad, o sea, entran con 18, con 20, con 30, con 40 años, ¿no? Y egresan 136.000. Abajo puse, entonces esto sería un porcentaje de egresados del 27%, lo cual coincide bastante con los datos que nos tiene acostumbrados el profesor Guadañi, que siempre trabaja este tema, ¿no? Acá, sobre todo en el ámbito de la Academia de Educación. Bien, entonces acá tenemos que si el porcentaje de graduación es realmente del 27%, bueno, acá tenemos que decir que se comete un error porque se tomó, como es lo clásico, los ingresantes y los egresantes de un mismo año. Y acá lo que pasó es que hubieron 9 universidades nuevas que aportaron ingresantes y que por lo tanto todavía no podían haber egresado, ¿no? Entonces, este fenómeno de la creación de muchas instituciones en un determinado año o en un par de años influye mucho en que este porcentaje nos dé tan malo, Pero bueno, no conseguimos hacerlo mucho mejor, como vamos a ver más adelante. Sobre todo a Ana Fanelli le interesa e investiga el tema de los graduados universitarios pensando en cuáles van a ser las oportunidades de trabajo y los requerimientos en la sociedad del conocimiento. Entonces es muy importante que la población tenga educación superior completa para enfrentar los desafíos. Y acá ven ustedes en la tabla que Argentina tiene educación completa el 15% de la población. Este es un dato del censo del año 10. Esperemos que en el 20 esto haya mejorado. Pero acá también fíjense que es en la población de 20 a 65 años, o sea, está tomado muy específicamente la población económicamente activa. 15%, y ha tomado educación superior,
completa, que incluye universitaria y no universitaria, o sea, todas las instituciones terciarias, como por ejemplo hay montones de escuelas de enfermería, las escuelas de la Cruz Roja, del gobierno de la ciudad, o sea, hay mucha más caudal de estudiantes en la no universitaria que en la universitaria, y así todo nos da un 15% de la población. Y en los datos específicamente que dice, bueno, pero en los graduados universitarios, también dato del censo, fíjense que ese dato es de 20 años y más. Y la tabla está hecha hasta con 80 años y más, cuántos universitarios tenemos. Y ahí tenemos que universitarios solamente un 6%. Y yo creo que todos los que estamos en esta sala pertenecemos a ese pequeñísimo porcentaje en nuestra población de haber completado una carrera universitaria. O sea, realmente somos muy poquitos en la población argentina. Ana Fanelli dice, me parece como conclusiones de 2 o 3 de sus publicaciones, que Argentina se destaca en América Latina por tener una de las tasas brutas de educación superior más altas, similar a la de los países desarrollados, fruto de un sistema no selectivo de admisión. O sea, tenemos mucho, o sea, cuando uno calcula para el grupo de edad que podría estar en la universidad, está efectivamente más del 50%. Pero de los egresados, digamos, se reduce muchísimo. La otra cosa que me parece muy importante dice, la igualdad de oportunidades en el acceso no ha sido suficiente para garantizar la equidad en los resultados. El 71% de los graduados pertenece a los grupos de mayor ingreso. Y esta afirmación a mí me pareció muy fuerte en relación a pensar que si la única manera de construir equidad y de brindar oportunidades es el ingreso irrestricto, esta historia, que tiene ya muchos años, porque Argentina tiene mucha historia con ingresos restrictos, irrestrictos, abiertos y cerrados, los datos están mostrando que abrir no significa que sean oportunidades para todos. Y finalmente que la probabilidad de abandonar es mayor entre los varones que trabajan, y como todos sabemos, las condiciones sociofamiliares también influyen muchísimo. Y un dato interesante, según el lugar de residencia, o sea que un factor interesante. Bien, de los 2 millones de estudiantes universitarios, según rama de estudio, están divididos en las ciencias básicas, que son las ciencias exactas y naturales para nosotros en la universidad. Solamente el 3% de los estudiantes están estudiando esas carreras, que está claramente identificado que el mundo del futuro, que es dentro de 5 años, necesita sobre todo gente de las ciencias duras. El segundo lugar lo ocupan las ciencias de la salud con un 15%, 24% las ciencias aplicadas. ¿Cuáles son las ciencias aplicadas? Por ejemplo, ingeniería. Farmacia y bioquímica también está puesta como ciencia aplicada en las estadísticas del Ministerio. 40% son las ciencias sociales, que lideran fuertemente los abogados y los economistas. Pero están ahí también los sociólogos, los politólogos y todas las otras ciencias sociales. Y el 18% son las ciencias humanas, que ahí está educación, filosofía, antropología. Ahora entramos directamente al mundo que compartimos, que es el de las ciencias de la salud. Y en las ciencias de la salud hay 1000 títulos de pregrado, grado y posgrado. 1000 títulos. Médico es uno de los 1000 títulos. Entonces tenemos como carreras de pregrado, son todas las tecnicaturas y los técnicos de laboratorio y los también, digamos,
las prácticas cardiológicas, o sea, los técnicos en prácticas cardiológicas pertenecen a ese pregrado. Tenemos grado, y fíjense qué interesante que en las ciencias de la salud hoy son más los títulos de posgrado que los mismos grados. O sea, la explosión se ha dado también en el posgrado. Bien, acá vamos a entrar específicamente a las carreras de medicina y bueno, de alguna manera las fotos que puso es lo que yo percibo que tienen como actitud los estudiantes, ¿no? Bastante agobiados. Tenemos 48 carreras de medicina, 21 de gestión estatal y 27 de gestión privada. Hemos alcanzado esas 48 carreras en muchos años. Empezamos con la en 1821, que es la de Buenos Aires, 1878 es la carrera de Medicina de La Plata y así sucesivamente. Lo que quiero marcar es que en 1910, en realidad, esas carreras de medicina se crea una más y es en medio de la explosión de la reforma universitaria, ¿no? Que vale la pena mencionarlo porque estamos cumpliendo los 100 años y además la reforma universitaria de 1918 se da en el contexto del primer gobierno electo por el voto secreto y obligatorio, ¿no? Con el presidente Hipólito Yrigoyen. Entonces, esa fue una gran convulsión y una gran revolución en la educación universitaria, pero no pareciera haber impactado mucho en la educación médica. Bien, en el año 50, ustedes ven la cantidad de años que pasa desde que se crea una carrera de medicina hasta que se crea otra, ¿no? Pero a partir del año 50, en realidad en el año 52, se crean 3 más públicas y aparecen 2 privadas. Esto muchos de ustedes se acordarán de la laica y la libre, cuando se estableció por primera vez 2 carreras de medicina del sector privado. Y de ahí entramos, digamos, 30 años después, en 30 años no se crearon carreras de medicina, cuando en la década del 70 hubo como política universitaria muy fuerte el proyecto Tacchini, donde se crearon muchas universidades nacionales en todo el territorio, pero en ninguna de ellas se creó carrera de medicina. Recién en el 90 explotan, digamos, las privadas, y ahora a partir del 2000 explotaron las públicas, ¿no? Y entonces ahí quedaron 27 privadas y 21 públicas. Bien, ahí aparece, digamos, sí, creo que se ve la distribución de las universidades públicas y privadas, y ven que una de las más recientes es la más austral, que está en Comodoro Rivadavia, que es nacional, y así todos. Como ven, la concentración de las carreras de medicina están en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Y otro polo de concentración es el sur de Santa Fe, o sea, Rosario, pegado con Entre Ríos, y llama la atención Entre Ríos con la población que tiene, y tiene 3 carreras de medicina. Otra concentración se da en el noreste, porque la Universidad de Chaco Austral, la de Corrientes, la de Santo Tomé y la de Misiones están todas a 200 kilómetros de distancia unas de otras, ¿no? Bien, esa es la concentración, y acá vamos a ver cómo se distribuyen en las 48 carreras de medicina, cuántos estudiantes están en carreras de gestión estatal y cuántas en privada. Lo que podemos señalar son 78.000 estudiantes de medicina, el 83% están en las universidades estatales. Hay más carreras privadas, pero las estatales concentran mayoritariamente, pero lejos, la cantidad de estudiantes. Y así se repite lo mismo en los nuevos inscriptos, y en los egresados, ahí también la mayoría de los egresados han salido de la educación estatal.
La cantidad de estudiantes, entonces ahí vemos las privadas es el 16%. ¿Y qué significan esos estudiantes de medicina, los 78.000, que nos parecen una barbaridad? Son solamente el 4% de los estudiantes universitarios. Y son los estudiantes de medicina el 28% de los que estudian ciencias de la salud, ¿no? Acuérdense que yo dije que medicina era un título y que ciencias de la salud tiene 1000 títulos, ¿no? Entonces ahí se ve esa distancia. Bien, los médicos, los graduados de la carrera de medicina en el año 2015 fueron 5.006 estudiantes, y ahí vemos que son menos del 25% de los que entraron, y acá el dato es que serían, digamos, el porcentaje de graduación sería llegando al 30%. Ahora voy a dar la explicación por qué. O sea, tenemos acá, digamos, en realidad otra cifra, porque si miramos, yo elegí acá y las llamé nada más que estatal, nos está dando que la graduación en las carreras de medicina nos está dando que es un 29% de egresados. Sin embargo, cuando uno empieza a mirar cuál es el rendimiento académico en cada una de las carreras, fíjense que el porcentaje de graduación es muchísimo más alto, pero hay algunas excepciones, como esta estatal 3, que hay otras que también tienen el porcentaje de graduación por debajo del promedio. Esas son las que tiran, digamos, muy abajo la cantidad de graduados. Cuando hay algunas que tienen muy buen nivel de graduación, esta información está disponible, cada uno puede encontrar cuál es su porcentaje de graduación, y es muy interesante ver que hay una cierta correlación: mientras la universidad es más pequeña, más graduados. Eso, los números lo cantan. Bien, acá yo, como vi la del anuario 15, quise ver si sería de casualidad o cómo, pero encontré que en el anuario del año 14 también había esta misma carrera de medicina, seguía teniendo 8% de egresados, ¿no? Bien. Pero uno de los defectos, o bueno, para hacerlo más rápido, uno calcula el porcentaje de graduados entre los que entraron y los que salieron en un mismo año. Pero técnicamente lo que es correcto es decir en qué año, cuántos años entraron, y a los 6 años ver. Y entonces hice eso con los datos disponibles, y entonces ahí tomé los que ingresaron en el año 2009 y los que egresaron en el 2015, y entonces ahí me subió el porcentaje, pero a 38%, no mucho más, a pesar de que hay algunas facultades que gradúan mucho, pero se mantiene bajo el porcentaje. Bueno, el 38% de graduación, y acá esto es como una cosa histórica. En una publicación de OPS, que es del año 89, encontré que estaban registrados datos de egresados e ingresantes de 7 facultades de medicina, que eran las únicas que existían para ese momento, ¿no? Y entonces empecé a buscar los datos, y fíjense que encontré, eran todas públicas, ¿no? Las 7 que existían eran públicas en el 65, y me pareció una buena época tomar 65 y 71, porque fue una época más o menos tranquila en el ingreso, digamos, no había grandes explosiones. Y entonces encontré que más o menos, a pesar de más de 30 años, el porcentaje de graduación parece estar mágicamente regulado, vaya a saber por qué. Pero lo cierto es que hemos mirado con Ana muchos datos, y es impresionante. Pase lo que pase en el ingreso, la salida se mantiene fija. Yo creo que es algo que los profesores tienen en su cabeza
y entonces eso tiene algún efecto. Bien, me gustaría tomar esto porque es un dato del Observatorio de Recursos Humanos, en donde pareciera, uno dijo, bueno, un dato más actual del año 16, en donde dice que entraron a la universidad, a la carrera de medicina, 23.000 estudiantes, los egresados dice que son 4.700 y que la graduación es 20%, o sea que nos fuimos más abajo todavía. Y la explicación y la fundamentación que da dice que es consecuencia de la eliminación del examen de ingreso y de los cupos, y después dice que también se va a mejorar eso cuando, o sea que van a haber más ingresantes cuando se aplique en todas las facultades de medicina la nueva ley que modifica la Ley de Educación Superior. Entonces, me parece que allí en ese trabajo y en esa cita se obvió o no tuvieron en cuenta que había 13 carreras nuevas de medicina, que una era del año 12, 13, 15 y 16, o sea, 13 carreras nuevas que aportaron nuevos inscriptos y que todavía no podían tener egresados. Entonces eso nos dio un sesgo muy grande y dejaba muy mal paradas a las carreras de medicina, ¿no? Y entonces me pareció que corrigiendo eso, ese dato, corrigiéndolo con los ingresantes en el año 2010 para los egresados del 2016, me da una titulación de 36.59, ¿no? Entonces me parece que está un poco mejor. Tampoco no llegamos ni al 50% en ninguno de los casos. Brevemente quiero recordarles que en noviembre del año 15 se promulgó una nueva ley que modificó algunos artículos de la Ley de Educación Superior y tomó tres puntos que cambió. Uno es el ingreso, que vuelve a decir que el ingreso de manera libre e irrestricta, porque la Ley de Educación Superior daba pie o dejaba abierto a que cada institución podía regularlo como quisiera. En los estudios de grado, que tienen que ser gratuitos, y dice textualmente que son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen. Y también la Ley de Educación Superior dejaba abierto la posibilidad de que hubiera algún tipo de tasa o de criterio pero restringía que debía ser solamente para becas. Y finalmente el tema de la regularidad, que dice, la Ley de Educación Superior decía que tenía que tener 2 materias aprobadas por año. Aprobadas, no regularizadas, aprobadas, para poder ser reinscripto y para poder ser considerado alumno regular de la universidad. Y esta ley nueva dice que no, este requisito no. Todo el que se inscribió ya está inscrito, ya es estudiante universitario. Y entonces el mismo Ministerio de Educación durante años, hasta el año 13, llevaba el registro de cuántos estudiantes se reinscribían en las facultades, en todas, esto lo hacían todas las universidades, y cuántos eran inscriptos con 0 materia o con 1 materia. Y si ustedes se fijan, es casi el 20% de los reinscriptos no tenían ni una materia dada ni aprobado con el examen. O sea, uno cuando dice aprobado la materia es cuando aprobó el examen final. ¿Qué significa esto? Y significa que los datos que está brindando cada una de las facultades, bueno, son un poquito relativos y no tenemos que enamorarnos mucho con las cifras, porque nadie controla la calidad de la información que se sube. Entonces hay que ser un poco cuidadoso. Cuando uno dice, pero ¿por qué pasaba esto? Porque como ustedes saben, el presupuesto de las universidades públicas
se adjudica básicamente por la cantidad de estudiantes. Entonces a todo el mundo le conviene tener muchos estudiantes. Entonces una vez que se anotó y está registrado, bueno, ya está. No vamos a depurar mucho con los crónicos o con los que nunca dieron una materia. O sea que ese es un punto. Bien, rápidamente les cuento la otra situación de las carreras de medicina es la acreditación obligatoria. La CONEAU ha publicado un documento espectacular en donde está con todo detalle todas las acreditaciones, lo que pasó, lo que le dijeron a cada una, pero rápidamente para la acreditación de las carreras de medicina se han hecho 2 convocatorias. Una fue con los estándares de la resolución 535, la otra con la de la resolución 1314 del 2007, y en la primera se presentaron 24, en la segunda 31, o sea, en la segunda habían 24 carreras que se presentaban por segunda vez. Y por supuesto estaban mucho mejor esas acreditadas por segunda vez porque ya habían aprendido cómo era el proceso y cómo tenían que presentar la información. Básicamente, en el contexto institucional, estas son las cosas que señaló la CONEAU. Un comentario. En general los argentinos, nos gusta siempre señalar las debilidades y lo que se debería mejorar, pero no encontré una sola frase sobre cuáles eran las fortalezas de esa universidad o de esa carrera de medicina, ¿no? Es llamativo. Yo leía el documento y yo decía, bueno, pero algo, ¿qué es lo que tenía bueno? No encontré. Pero bueno, eso, faltan los convenios interinstitucionales, bajo porcentaje de los docentes en investigación, las dedicaciones, los estudiantes que no hacen investigación. Este punto, el último, quiero insistir. La CONEAU dijo exactamente que se había solicitado expresamente establecer un mecanismo definido y preciso de adecuación de la matrícula a la capacidad educativa y que se logró en gran medida. Esto hoy parece que no era ningún mérito ni una cosa que estuviera bien. Y el otro punto es desarrollar un control sistemático de la implementación del plan de estudio. Yo les copio acá lo que dice exactamente el estándar obligado y dice: debe existir un proceso de seguimiento y evaluación del currículum y se deben desarrollar investigaciones que sustenten con evidencias las experiencias educativas y los cambios curriculares. Ninguna facultad hace esto. En el mejor de los casos, como la CONEAU les exigió, formaron una comisión curricular que, bueno, a veces revisa las materias, qué sé yo, pero nadie utiliza la información incluso que está disponible con todos estos registros que llevan, pero para tomar las decisiones. En relación al plan de estudios, bueno, están ahí las primeras cosas, o sea, como que el plan de estudios no se ajusta mucho al perfil del graduado, que hay que hacer más práctica y que hay que implementar evaluación formativa. Un punto muy interesante y que a todas las carreras de medicina a las que les tocó esto, porque dice que son 19 carreras, se les indicó en la evaluación y en la acreditación que la carga de horaria del plan de estudios superaba ampliamente la fijada en la resolución ministerial y a 19 carreras se les recomendó reducir la carga horaria total del plan de estudios. Esto salió de la cabeza de los pares evaluadores o de los técnicos de la CONEAU, no sé, pero los datos objetivos es que la normativa vigente dice que debía tener 5.500 horas como mínimo. Nadie fijó un techo. Entonces quedaba a criterio de cada una de las facultades hacer su plan de estudio con la extensión que les pareciera oportuna. Entonces la recomendación de que se alejaba mucho de la normativa
cuando dice expresamente que es como mínimo. Se los traje nada más que como un hallazgo de decir de cómo en todos los procesos de evaluación, aunque esté escrito algo, el par evaluador lo que mira de acuerdo a lo que él cree y le parece que está bien, ¿no? Bien, del cuerpo docente siempre es lo mismo, o sea que se tiene que actualizar, que tiene que tener oportunidades de actualizar. Pero yo quiero mostrarles dos estándares, la versión del 535 y de la 1314, que ninguno de los informes de la CONEAU lo ha tomado en cuenta. Ninguno de los pares evaluadores, y a mi criterio personal creo que es fundamental, porque una carrera de medicina no puede existir si no es con la colaboración de los médicos de los hospitales que atienden a los estudiantes. Y en la 535 decía que todos los médicos que están en los hospitales, en los centros de salud, la Facultad de Medicina debe integrarlo a las actividades mediante un reconocimiento formal. No hay ni una cartita de agradecimiento, nada. Y en el año 1314 le agrega además que no solamente los debe reconocer, sino que los debe capacitar para la docencia. Entonces, me parece que el espíritu de la 1314, además, era decir, ya que el hospital y todos los médicos del hospital nos hacen el favor de recibirnos a los estudiantes, ¿qué cosa le devuelve la Facultad de Medicina al hospital y a los profesionales que están recibiendo los estudiantes? Debería tener toda la educación continua, la educación de posgrado y demás, gratuita en agradecimiento a los que colaboran con la enseñanza. La CONEAU dice, y todas las facultades de medicina están de acuerdo, en que la experiencia de la evaluación y la acreditación les ayudó muchísimo a mejorar. Y menciono solamente al pasar, porque es una de las últimas cosas que está preocupando al menos algunas de las facultades, es el Sistema Nacional de Reconocimiento Académico, que es para establecer la movilidad estudiantil. Es una convocatoria que hace la Secretaría de Políticas Universitarias para voluntaria, o sea, las carreras que quieran, las universidades que quieran entrar, y dentro de cada universidad las carreras que quieran entrar, y es sobre todo en qué consiste en desarrollar una experiencia, un trayecto de un semestre para alumnos que hayan regularizado primero y segundo año de la carrera y que elijan algo de lo que se ofrezca en las distintas facultades. Lo que me pareció muy interesante en esta resolución es que dice que el acceso, digamos, a esta oportunidad es algo que va a hacer, es una propuesta que favorezca la permanencia y la graduación de los estudiantes. Una cosa medio rara, que un estudiante, porque va a hacer un semestre en otro lado, con eso tiene asegurada o mejorada la graduación. Un poco raro, es una exigencia extrema para que esa experiencia lo marque de esa forma. Bien, ¿en qué consiste? Lo que me pareció, por eso lo traje, me parece muy interesante que la Secretaría de Políticas Universitarias está ofreciendo, como significa una innovación curricular, está ofreciendo una capacitación que es online y que empieza, dice, en octubre del año 18, que va a estar a cargo de Alicia Camilioni, que es virtual, que dura 80 horas. O sea que se los presento para que sepan que está esa posibilidad y que quien quiera entrar en esa experiencia. Bueno, en síntesis, yo creo, como dije recién, como las conclusiones de la CONEAU, es que ha sido una experiencia lo de la evaluación y la acreditación que ha movilizado mucho. Hay mucha información, o sea, porque los documentos que pide la CONEAU son realmente
muy minuciosos, con muchos datos. Todos esos datos después son elaborados y hasta donde yo sé, muy pocos de esos datos se toman en cuenta para mejorar, cambiar el currículum, el plan de estudios. Así que una recomendación sería que se usaran más en la toma de decisiones curriculares. El otro punto es que el gran tema que vimos al principio de la deserción, cuando uno habla con los profesores, incluso cuando se lee mucha literatura que hay sobre deserción, siempre la deserción depende del sujeto, depende del estudiante, depende de la mala suerte que tiene de ser pobre o de la mala suerte de haber ido a un mal secundario. Entonces siempre la culpa la tiene el estudiante. Y yo quiero hacer una reflexión respecto que creo que en gran medida la responsabilidad de la deserción está en la institución que está ofreciendo la educación. Y solamente para contarles una experiencia que lo he vivido en varias facultades, lo he preguntado, es el sistema de correlatividades. El sistema de correlatividades son los caminos que el alumno tiene para poder avanzar. Muchas veces las correlatividades funcionan como obstáculos, pero entonces, como son obstáculos, los estudiantes reclaman que esos obstáculos sean levantados. Entonces, para quedar bien con los estudiantes, lo que hacemos es sacar los obstáculos y aflojar las correlatividades. Cuando uno analiza cuidadosamente el sistema de correlatividades, mientras más flexibles, menos rendimiento de los estudiantes. Y lo que me llama mucho la atención es que lo pregunté en varias facultades, sobre todo las más grandes. Los estudiantes tienen regularizada, no sé, fisiología, y dura la regularidad 2 años. Ahora, ¿qué pasa cuando 2 años? Siguió, está en tercero, está en cuarto, y se le vence la regularidad de fisio, o es más, de anatomía. Entonces resulta que ¿qué hacen los estudiantes? Presentan expedientes y piden la extensión, la renovación de la regularidad. Entonces yo pregunté, ¿quién revisa eso y quién hace un dictamen? No, ¿quién va a revisar eso? Son 500, 800 expedientes de los que piden la extensión. No, automáticamente se las damos. Entonces tenemos estudiantes que están en 4º año y les estoy hablando, no voy a decir el pecador, de una experiencia concreta, estudiantes en 4º año pidiendo la extensión de la regularidad de anatomía, y que cuando el decano decidió, pues entonces no le damos la renovación, que se sienten a estudiar y que den el examen. No, los consejeros estudiantiles pusieron el grito en el cielo y entonces dijeron, no, de ninguna manera, porque eso significa que el estudiante se quede en su casa a estudiar. A lo cual yo respondí, dije, sí, se tiene que quedar en su casa, estudia anatomía, dé el examen de anatomía y después sigue adelante. Entonces la respuesta fue, no, yo lo necesito acá en los pasillos para movilizarlos. Entonces veamos hasta qué punto se confluyen distintos intereses. Bien, o sea que para mí la clave está en la correlatividad para prevenir la deserción. El otro punto, finalmente, creo que hay muchas dificultades dentro de las carreras de medicina para poder introducir innovaciones. Si ustedes entran a los sitios web de cada una de las facultades y miran los planes de estudios, la mayoría, no digo que todas, la mayoría mantiene un plan de estudios muy segmentados. Y yo estuve contando cuántas materias, entre 9 y 13 materias en primer año. O sea, el horario mosaico, igual que el secundario, igual de malo, ¿no? Bien, finalmente, con esto termino,
Me parece que una gran debilidad que tienen las carreras de medicina de hoy es que no hay ninguna hace un estudio de seguimiento de sus egresados. ¿A dónde van a parar? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuáles son las condiciones de trabajo? ¿Cuál es la satisfacción de los pacientes con estos médicos que hemos graduado? Y el otro punto, esto es, sé que es muy cuestionante, pero es lo que yo me cuestiono. Y digo, considerando la cantidad y la diversidad de instituciones universitarias que forman médicos, ¿es bueno mantener la matrícula automática? ¿Debería el Estado Nacional implementar alguna forma de evaluación del nivel de competencia logrado por los graduados para autorizar el ejercicio profesional? Cuando esto lo he planteado, muchos me dijeron, no, te van a matar, te van a matar. Bien, muchísimas gracias, los dejo ahora con Ana. Yo comienzo con mostrar, para una población estimada, cuál es la tasa por millón de habitantes. Y podemos ver que desde el 2013 hasta ahora más o menos se mantiene, siendo más baja en las provincias que están en rojo, Misiones, Formosa, Chaco, Catamarca, pero es bastante baja en la provincia de Buenos Aires, que es una de las cosas que llamó la atención, y tiene una tasa de 13 médicos por millón en la ciudad de Buenos Aires. O sea, que hay una gran concentración en la ciudad de Buenos Aires propiamente dicha. Y gran parte del 2,90% está en el conurbano, ¿no? O sea, esto de que tenemos 3 países, la capital, el conurbano y casi el resto del país con alguna capital de provincia que se salva. Esto del Observatorio Federal de Recursos Humanos. Estos son los ingresos y egresos de la carrera de medicina por año. Y un poco esto muestra lo que marcaba Amanda, allá por los 2000, que en 2007 crece exponencialmente la cantidad de nuevos ingresantes, pese a lo cual está plana el egreso de alumnos. O sea, como dijo, de alguna forma nos la arreglamos para que sean 5.000 por año. ¿Y cuál es el panorama de la oferta que se le ofrece al médico recién graduado? Bueno, una de las carreras de especialización basadas en residencias, que son en general las carreras universitarias o que están adscriptas a alguna universidad y funcionan bajo la modalidad de residencia. Sigue habiendo todavía algunas carreras de especialización no basadas en la residencia que habitualmente piden experiencia previa. Debo decir que influyó en un gran cambio la resolución que tomó CONEAU en el año 2017, que cuando un título se entregaba con 6.000, 7.000 horas, no se iban a entregar títulos con el mismo título por carreras que duraban 2.000 horas. Con lo cual, los que tenían residencia, los que hacían los cursos superiores solos, tuvieron que adjuntarse a residencias de tal modo de ser la parte teórica de la residencia, y de esa forma muchas residencias pasaron a ser universitarias, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente con la UBA, pero en casi todas, hoy la UBA para las carreras de especialización y las privadas también, en la ciudad de Buenos Aires están pidiendo 2, 3, 4 años de experiencia como médico y algunos al menos 1 o 2 años de residencia. El título, obviamente, un título de especialista universitario. Las residencias médicas, que no forman parte de una carrera, y la resolución 160/11 del Ministerio habilitó para que cualquier médico cuando se recibe opte por hacer una especialidad, una maestría o un doctorado. De hecho, puso para las especialidades 360 horas. Esto fue enormemente cuestionado por medicina y por supuesto nadie tomó en cuenta eso para una carrera de especialización en medicina. Pero uno hoy tiene la alternativa de hacer directamente un doctorado, y esto lo hace casi exclusivamente los colegas que deciden trabajar exclusivamente en investigación, y esos son los que entran al doctorado. A ningún médico en general se le ocurre hacer un doctorado cuando está haciendo una residencia, sería un esfuerzo más que enorme. Y aparecieron las maestrías, no solo académicas, sino profesionales, que hasta ahora que yo sepa no han sido reguladas, no sabemos muy bien de qué se trata, pero suponemos, o por lo menos yo supongo, que es cuando uno quiere desarrollar, por ejemplo, diabetes, mastología, que no están habilitadas como especialidades, pero que de hecho funcionan como una capacitación que es prácticamente una especialidad. Las carreras de especialización basadas en residencias dan títulos. Las residencias médicas dan certificados de especialista. El certificado de especialista
tiene validez dentro del país, no siempre dependerá de las distintas provincias de lo que acepten los colegios o los consejos médicos, pero no tiene a veces validez en el exterior. Por eso tener un título de especialista es importante, no es lo mismo que un certificado. Hay colegios que están entregando papeles, y yo sé que eso me lo va a preguntar el doctor Spector, que dice título, pero son certificados. No hay otra. Entre uno de ellos el de la provincia de Buenos Aires, precisamente. De hecho, yo tengo un hermoso título de la provincia de Buenos Aires que da mi especialidad en algún momento. Por suerte eso lo anexé después del universitario. Las concurrencias siguen existiendo como una forma de adquirir la especialidad, e incluso en algunos lugares las concurrencias se concursan también para entrar a hacer la concurrencia. Tiene una carga menor horaria, pero necesitan 5 años para poder acceder a la especialidad. Hay 50 especialidades aceptadas. Se formó una comisión de especialidad en el Ministerio, cuyo uno de sus objetivos, Ministerio de Salud, fue unificar los títulos. Desde entonces, medicina interna, por ejemplo, es clínica médica. Ginecología y obstetricia es tocoginecología. Hay 50 reconocidas. En pediatría hay 18. Debo decir que hay más residencias que especialidades, con lo cual presupongo que en el futuro va a haber que habilitar más especialidades, particularmente en pediatría, donde están apareciendo todas las de adultos pediátricas, por ejemplo, diagnóstico por imágenes pediátrico, cirugía cardiovascular pediátrica. Y están las multiprofesionales, como salud pública, epidemiología, auditoría de servicios de salud, gestión de servicios de salud. La definición de residencia está fijada en la resolución 1993 del 2015, que es cuando más o menos se terminó de organizar todo el sistema de acreditación de residencias. Está claro que es para graduado reciente, de hecho en la mayoría dice que es para menos de 5 años, excepto que sea posbásica, que es una forma de completar la formación de manera exhaustiva, con formación en servicio, remunerado, acotado en el tiempo y con objetivos educativos, pese a lo cual hay gente que hace residencias sin honorarios, sin salario, sin beca y a veces incluso aportando al sistema. Y el sistema de acreditación, tenemos sistema de acreditación de las especialidades basadas en residencias, que eso es a través de CONEAU, y de las residencias solas que no están adscriptas a una universidad, que no forman parte de una carrera, que eso lo hace solo salud. Pero salud también acredita las carreras de especialización basadas en residencias. Y en algún momento yo lo planteé charlando con CONEAU de que, mejor dicho, charlando con salud, de que estábamos acreditando doblemente carreras, y lo que me contestaron fue muy sencillo. Ellos acreditan lo que tiene que ver con salud y CONEAU acredita lo que tiene que ver con la carrera. Efectivamente, las acreditaciones son distintas. La de CONEAU, que se ve bien en la flecha, es una evaluación que está más focalizada en lo académico, es que la que toma en cuenta la cantidad de docentes, cuántos doctores, cuántos con formación en educación médica, cuál es la tasa de egreso, etcétera, etcétera, todo eso que siempre llenamos. Los pares evaluadores son profesores universitarios, hay estándares, uno de los estándares que hay está establecido en la reglamentación 160, que tiene que haber un trabajo final integrador que habitualmente es de investigación. Y la acreditación está atada a la validez del título, es decir, cuando el resultado de la acreditación llega a la Secretaría de Políticas Universitarias, ese título es reconocido, pasa a tener validez, y por eso hay que poner en el título, hay que poner con qué acreditación, como salió la resolución de acreditación. Es decir, las carreras que no están acreditadas, teóricamente la Secretaría de Política Universitaria no les da el título. Mientras que las acreditaciones por salud, la evaluación está más focalizada en la estructura y en el aprendizaje disciplinar, lo cual es lógico, porque estamos hablando de formación en servicio, y formación en servicio significa aprendizaje y ejercicio de práctica profesional. Habitualmente los pares evaluadores son de instituciones que se pueden anotar, hay un listado en que las universidades se pueden anotar, por lo que se han anotado fundamentalmente son las sociedades científicas. De hecho, ya había sociedades científicas que acreditaban, por ejemplo, la Sociedad de Cirugía acredita, SOGIVA acredita, Pediatría acredita, y debo decir que algunos directores de carrera priorizan más la acreditación de la sociedad científica que la propia de CONEAU, pese a que el título que vale en realidad es el de CONEAU. Y en lugar de estándar hay marcos de referencia, que también equivale a estándar, nada más que están mucho más focalizados en temas disciplinares. Para los marcos de referencia
se arman comisiones que discuten con profesores, con universidades, sociedades científicas, hospitales ampliamente reconocidos, cómo armar el marco de referencia. Dicho sea de paso, hay pocos marcos de referencia, debería haber más. El sistema de acreditación de residencias es demasiado lento, con una comisión que se reúne cada 2 meses, donde participan múltiples organizaciones, pero que por ahí evalúa 20 residencias cada vez, y para cuando contestan a alguien que le están reclamando y que tal vez la cierren porque no cumple con el marco de referencia, pasan 2 o 3 años, y eso hace que la cosa sea muy lenta. O sea, hay que encontrar la forma de que esto funcione más rápido, porque realmente sirve para mejorar la formación de posgrado. El sistema público de residencia en Argentina, por decisión política, tiene una fuerte orientación a estrategia de atención primaria de la salud, donde las especialidades prioritarias son medicina familiar y general, pediatría, tocoginecología, neo, terapia intensiva de adultos, terapia intensiva infantil y salud mental. Y en los 3 subsectores de la salud pública, el público, que incluye nación, provincia y municipalidades, el privado, la seguridad social, y también entran las Fuerzas Armadas en esto, en todo se expandió el sistema de residencias. Hoy hay residencias, hay más de 5.000 residencias, no cargos, sino residencias para ingresar. Hay un porcentaje de medio extranjero que continúa aumentando, hay un aumento de residencia asociado a una universidad, porque ha sido necesario para darles el apoyo teórico a muchas residencias, la utilización de los cursos superiores. Hay un acuerdo entre salud y educación para el reconocimiento de especialidades. Cuando uno presenta una nueva especialidad en CONEAU, CONEAU lo va a mandar a salud. Si salud le dice que no es una especialidad habilitada, en general no la acepta, excepto que uno demuestre que realmente es prioritario hacerlo. Eso quiere decir que empieza a haber acuerdo entre las instituciones que están regulando el sistema para las especialidades. Y debo decir que si la población aumenta y el número de médicos no, y la tasa de médicos por millón de habitantes se mantiene, es porque los médicos se jubilan tarde o continúan trabajando después de jubilarse. Cosa que no se puede hacer en la provincia de Buenos Aires, pero se puede hacer en Capital y se puede hacer en muchas provincias. Y de hecho todos conocemos colegas de 70, 75 años y incluso más que siguen ejerciendo al pie del cañón todos los días. Ahora, Argentina está inmersa en una transición demográfica y epidemiológica en un periodo que está entrando muy avanzada. Esto implica que se reduce la natalidad y que hay aumento de la expectativa de vida, y esto necesariamente conduce a un envejecimiento de la población, y esto cambia el aspecto sanitario de la población. Y queda la doble carga de enfermedad. Los países de América Latina han transitado esta transición en forma tan rápida que siguen teniendo problemas con las infecciones, que en el mundo desarrollado están mucho más controladas, si bien todos sabemos que hoy, gracias a alguna situación de América Latina, en Europa hay sarampión de nuevo, y empiezan a predominar las enfermedades crónicas no transmisibles. Este año ya empezó la nueva encuesta nacional de factores de riesgo, que creo que va a mostrar que en realidad lo único que bajó es el consumo de tabaco, todas las otras se mantienen o aumentan. Esto nos cambia la demografía y nos cambia las necesidades educativas. Y la enorme expansión que tenemos del conocimiento y la transición demográfica y epidemiológica va a agregar nuevas carreras como prioritarias. Va a haber que definir, porque en el año 2008 se definieron las carreras prioritarias de dirigir atención primaria de la salud. Y van a aparecer otras especialidades, se va a favorecer el desarrollo de nuevas especialidades, algunas que ya están existiendo con la forma de residencia, pese a que no sé quién les va a dar un certificado de especialista. Por ejemplo, hay una carrera en medicina aeronáutica y espacial, que tiene una residencia de 3 años, y además una carrera de especialista de la UBA. Hay una residencia en mastología que no está reconocida como especialidad. En fin, hay varias. Las pediátricas, diagnóstico por imágenes pediátricos, cirugía cardiovascular pediátrica ya son residencias y no están reconocidas como especialidad. Gerontología, recién ahora empieza a haber una residencia. Anatomía patológica pediátrica no está reconocida como especialidad. Cirugía invasiva mínima, andrología no está reconocida como especialidad. Y genética, que hoy está muy chiquitita, creo que son nada más que 6 residencias de genética a nivel país, 6 residencias, sino 6 cargos. En realidad va a atravesar transversalmente a todas las especialidades, porque lo que se viene es el tratamiento individualizado. Y en eso es que manejar cosas de genética, o sea que es un área que va a tener que desarrollarse, lo cual va a obligar a modificar los currículos del grado y del posgrado. Y debo decir que en la etapa de la expansión del conocimiento, el currículum que uno arma
con lo que sabe de antes, se convierte en viejo muy rápido. De hecho, cuando acreditamos las carreras de posgrado después de 6 años, tenemos que hacer planes de estudio nuevos. Y al año, 2 años ya están viejos de nuevo. Entonces hay que encontrar la forma de que el currículum sea una herramienta dinámica, viva, que uno no tenga que estar continuamente haciendo papeles, porque del otro lado cada acreditación es un enorme trabajo administrativo. Quiere decir que las tendencias que vamos a ver en Argentina, que se ven en el mundo, es que va a haber más aumento aún de la cobertura de salud, esto es imprescindible, va a seguir siendo necesario focalizar en atención primaria de la salud para cuidar al sano y evitar que se enferme, pero que se van a expandir los posgrados y las especialidades médicas inevitablemente. Es decir, no se trata de desarrollar solo algunas y los otros arréglense. Va a haber que planificar, por ejemplo, cardiología, con una población donde la edad media ya se llegó a los 80 años o más, necesariamente pasa a ser una especialidad donde hay que tener mucha gente, no hay otra. Hay muchas especialidades como esa. Las enfermedades crónicas realmente son la principal causa de muerte. Y ortopedia y traumatología, que es una especialidad quirúrgica desde el principio, que es una especialidad básica, hay que pensar muy bien si no hay que mejorarla, porque hoy la enfermedad trauma es muy grande y es lo que mata a los jóvenes, pero los viejos se fracturan, tienen artrosis, hay que cambiarles la cadera, hay que cambiar las rodillas, o sea que también tienen que manejar más conceptos de clínica. Y en teoría residencias para todos, porque el número de incluso supera el de los egresados de las carreras de medicina. Sin embargo, en algunos de los cupos no se cubre. El examen único de residencias, y le agradezco a Roberta que nos facilitó el mapita con los datos del último concurso, abarca todo lo que es nacional, provincial, municipal y algunas privadas, no abarca la ciudad de Buenos Aires. Y es para 46 especialidades y se concursan 3.123 cargos. La UBA tiene su propio examen con 30 especialidades al cual se anexaron un montón de residencias públicas y privadas, como el Hospital de Merlo, el Hospital César Milstein, el Hospital Alemán, bueno, y muchos, son 662 cargos. Algunas mantienen su examen propio, como el Hospital Italiano, CEMIC, Austral, Favaloro, y supongo que a nivel nacional también debe haber muchos más. La Ciudad de Buenos Aires, no pude encontrar realmente cuántos cupos tiene para cada carrera, pero sí encontré el dato de que en el año 2014 entraron 838 ingresantes en 63 especialidades. O sea que ahí incluyo, por supuesto, algunas especialidades que no son médicas. Pero además aparecieron las especialidades no vinculadas a salud. Por ejemplo, hay especialidades en ingeniería, modalidad residencia, en gestión y economía hospitalaria para contadores públicos, para derecho de salud para abogados, o sea que el sistema para pedagogos, y también apareció alguna en veterinaria, es decir, el sistema de residencia se extiende como modalidad de formación más allá del grado. Y eso me hace repensar a mí si tenemos que mejorar el grado, si tenemos que avanzar hacia un grado que certifique determinadas competencias con algún tipo de evaluación final, si lo dejo pendiente para antes de terminar la charla. Por otro lado, las especialidades, las residencias se dividen en básicas, las articuladas, que es la que tiene 1 o 2 años de clínica y después la especialidad, o de cirugía y después la especialidad, y las posbásicas. Pero muchas de las articuladas, además, son posbásicas en otro lado, y la formación es distinta. No es lo mismo ser un clínico que después hace cardiología, que hacer un año de clínica, que muchas veces tiene unos cuantos meses de terapia intensiva, y después hacer todo cardiología. Y después siguen existiendo los becarios que se anexan a la residencia, los fellow, que no sé por qué nos gustan los nombres ingleses, porque en realidad son programas de capacitación, y las concurrencias. Estos son los resultados del examen 2018. Se puede ver que pediatría, tocoginecología, anestesia y psiquiatría holgadamente cubren los cupos en lo que hace a aprobados. No sé cuáles son los que adjudicaron, ese dato no lo tengo, pero tengo los postulantes, acá figura los cargos que se abren, los postulantes habilitados y los aprobados. En medicina familiar,
o general, una vez más, no se cubre. Tampoco se cubre en terapia intensiva y en terapia intensiva infantil en neonatología. En neonatología debo decir que sabe una cosa también de lo que es articulado y lo no. Hay carreras de residencia de neonatología que son solo neonatología, un año de pediatría, después todo neonatología. Y la práctica profesional después, ¿cuál? Mientras que hay otras que primero hay que ser pediatra y después hacer la parte de neonatología. Entonces esa persona puede hacer neonatología, pero además puede trabajar con pediatra con tranquilidad. No en todo el país hay trabajo para cualquier neonatólogo, o sea que es un tema que hay que tomar en cuenta cuando uno analiza esto. Con medicina familiar tengo algunas referencias después para hacer. Perdón, Ana, ¿cuál es el criterio para los aprobados? Y aprobaron el examen, perdón, el examen se aprueba con 4. Este no, examen con 40, 40, bueno, 40 sobre 100 es 4. Con 40% de respuestas correctas. Esto es que tienen 4 o más de 4. Es muy bajo, y esto me hace pensar nuevamente en que hay que evaluar qué sale del grado. Y estas son especialidades donde el cupo supera, la cantidad de postulantes supera el cupo. No llama la atención clínica médica, cirugía general, ortopedia, traumatología, cardiología, pediatría sí, pero está dentro de las básicas. La feminización es un hecho indiscutible. Desde el año 2004 ya está publicado por gente que se dedica a educación. Kumiko Iguchi lo presentó también en el año 2013, esto se repite, y la edad promedio está entre los 28 y 29 años. Eso habla de que o está demorado el egreso o la gente antes de presentarse a la residencia hace alguna otra cosa, porque en realidad si uno entre los 18 a los 24 estaría presentándose prácticamente a una residencia. Y esto se replica también en el grado, es decir, las mujeres hemos invadido la salud, no solo en enfermería. Y estas son la evolución de la oferta de cargos de medicina general desde el 2004 al 2017. Estos son datos de Dirección Nacional de Capital Humano y Salud Ocupacional, excepto lo que está en rojo, que son los datos que lo agregué yo, que son los datos del último concurso, donde 204 no es la cantidad de cargos adjudicados, sino los que aprobaron el examen. Pero hay 525 cargos de medicina familiar. No hay ninguna duda que tanto a nivel público como privado se tomó en cuenta que medicina familiar o general es necesaria. Sin embargo, por alguna razón, ni la mitad de los cupos se adjudican. Sí, les pagan, igual que a los otros. La provincia de Buenos Aires está dividida en 12 zonas sanitarias y tiene 119 residencias en medicina familiar o general, la mayoría son de medicina general. Varía, según la zona, entre el 0,2 al 4,2 por cada 100.000 habitantes la cantidad de residentes en medicina familiar. La zona centro, que es la 9, tiene 4,2 por cada 100.000. Ya hay algún trabajo que dice que no alcanza con generar muchas residencias de medicina familiar para que la cosa funcione. La residencia médica requiere estructura docente. La estructura docente generalmente necesita formación docente. Es cierto que los médicos naturalmente tendemos a enseñar, porque le explicamos a los pacientes, o sea, enseñar nos sale fácil. Lo que no nos sale fácil es evaluar y desarrollar instrumentos para la evaluación. Y en función de eso hacer cosas, evaluar en forma objetiva. Necesita interdisciplinariedad. El otro día, no voy a decir dónde, pero salió el aviso de una ciudad de la provincia de Buenos Aires que tiene 23.000 habitantes del partido, que dice, llegó el primer residente al partido. Un residente en un partido de medicina general, votando por 4 centros de salud, un hospital geriátrico y un hospital materno-infantil, un hospital general, es muy complicado. Tiene que tener acceso a la alta complejidad. No porque la use, sino porque la va a tener que indicar. Tiene que aprender a hacer devolución el docente. Tiene que poder concretar investigaciones que aportan al conocimiento colectivo, porque la investigación no es solo para aprobar y zafar, tiene que ser algo que le sea útil. Y tiene que tener acceso a la información, lo cual significa buena internet y probablemente suscripción a algo más que tener acceso a Medline. Van a utilizar mucho en la provincia la educación virtual.
para los contenidos transversales, compartiendo los contenidos transversales que figuran en el informe del Ministerio de Salud, lo han hecho obligatorio con cursos que tienen que hacerlos en algún momento. Uno de ellos me llamó la atención porque es lectocomprensión de texto de salud en inglés. Después metodología de la investigación está claro, epidemiología y vigilancia de la salud, derechos humanos y gestión en salud. Pero además hay que establecer, aprovechando la educación a distancia, formación docente, porque los médicos del interior del país que están lejos de las universidades, les cuesta mucho la formación docente hacerla si no la hacen a través de distancia. Con título de universidad extranjera, en este examen único de residente hubo 903, esto es el 19%. Se aprobó con 40 puntos, pero yo lo que hice es una mínima cuenta para ver qué pasaba si tomábamos como punto de corte 60. Y entonces, en las universidades extranjeras, el 76% tuvo menos de 60 puntos. Y eso me hace preguntarme si no hay que revalorar las validaciones que a nivel del Ministerio. Porque además el 14% no sacó ni un 4. Mientras que en las universidades argentinas el porcentaje menos de 6 fue del 41% y solo el 0,5% no aprobó. O sea, la mayoría al 4 llegó. ¿Cuáles sacaron más de 80 puntos? Que sería una nota más o menos buena. De la universidad extranjera solo el 0,66 y de las argentinas nada más que el 6%. Tampoco es para ponerse muy contento, ¿no? Y con respecto al trabajo de investigación, como criterio de egreso, de las carreras, genera morosidad para el egreso, porque muchas veces los residentes no alcanzan a hacerlo y entonces prefieren irse con un certificado de que completaron una residencia y no tener el título de especialista. Otra cosa que genera morosidad al egreso es cuando en las carreras de pediatría se pone como condición para obtener el título el examen de residentes, porque algunos prefieren no hacerlo, lamentablemente es así, y la verdad que ese examen es una joya. Requiere personal capacitado en el campo de la estadística. Cuando uno trabaja sobre todo con poblaciones, que es lo que se puede hacer en el interior de la provincia de Buenos Aires en investigación, y no es investigación básica, tiene que tener mucho manejo de estadística, a veces no alcanza con lo que se aprende en metodología de investigación. Y ser un experto disciplinar permite orientar cómo hacer el trabajo, permite tutorizarlo, pero no hacer el análisis estadístico. Y el objetivo del trabajo final es demostrar integración y generar un nuevo conocimiento. Y todo nuevo conocimiento debe poder ser transmitido. Y si no puede ser publicado, por lo menos debería tener la oportunidad de entrar a algún repositorio digital abierto, donde las cosas que hacen los residentes estén, donde uno pueda buscarlas con facilidad. Los trabajos tienen que ser publicados, si no, no sirve, si no es un trámite. Y los trámites a veces se aprueban según la voluntad del que aprueba. ¿Por qué hay egresados que pueden entrar a una residencia para la cual aprobaron el examen prefieren no hacerlo? Yo escribí algunas razones y después busqué bibliografía. Una, que se inscriben en más de un concurso y les colocan las mejores notas y eligen las sedes más prestigiadas. Esto es histórico. Otro, que prefieren sedes cercanas al lugar donde viven, que en general es donde estudiaron, en el grado, o prefieren sedes cercanas al lugar donde nacieron, porque conocen el lugar, tienen familia, tienen vivienda, o no están conformes con la sede donde adjudican. Y este trabajo, que es en el año 2013, con un subsidio de Salud Investiga, en 98 participantes sobre más de 400 que habían aprobado y que no accedieron al cargo, encontraron que el 59% de los que decidieron no adjudicar tenía alguna formación previa al momento de rendir ese examen y preferían esperar el próximo año y volverse a presentar. Algunos habían adjudicado otro cargo porque se habían anotado en más de un examen de residencias. Otros, la sede les quedaba lejos del domicilio, la remuneración era baja, la carga horaria no les gustó, y otros realmente pensaron seriamente que no estaban conformes con lo que les esperaba cuando terminara la residencia, que puede ser el caso de muchos de medicina familiar, no estaban conformes con la sede que les tocó, porque la conocían, o no estaban conformes con el equipo de trabajo. Es decir, hay múltiples razones por las cuales, no es porque los estudiantes, los alumnos que se reciben son vagos, es porque valoran qué van a hacer en función de lo que esperan, de lo que aspiran y de lo que creen que van a aprender. Y este otro trabajo es una tesis hecha en una maestría en epidemiología, gestión y política de salud, que analizó lo que pasó con los que terminaron la residencia de medicina general de la provincia de Buenos Aires en 2008 al 2013. Obtuvo respuesta a las encuestas de 68 egresados, la mayoría mujeres. Casi todos ellos viven en el área metropolitana de Buenos Aires, que llega hasta la ciudad de La Plata.
o sea, bien cerca de donde están los grandes hospitales y las universidades. El 35% tiene 2 trabajos por lo menos, el 28% tiene 3, y algunos tienen 4 y hay algunos que tienen 5 trabajos. En el subsector público está el 79%, pero de eso solo el 46% está solo en CAPS y el 32% en hospitales. Y la verdad que el CAPS responde al hospital, es decir, trabajar solo en el CAPS a uno lo encapsula dentro de una realidad del dónde está el CAPS. Para el segundo y el tercer trabajo priorizaron la remuneración que iban a recibir. Y el cuarto trabajo era en el ámbito académico y lo que brindaba la satisfacción personal. La docencia sigue siendo algo que da satisfacción personal. Pero el 34% ejerció otra especialidad, mayoritariamente clínica médica y pediatría. Si bien es cierto, cuando uno tiene formación en medicina general, el enfoque que le da a la otra especialidad que hace es diferente, la realidad que lo que les da el sustento para vivir es la otra especialidad. En resumen, el posgrado ha avanzado notablemente hacia su normatización y organización en Argentina y está haciendo explosión. Las residencias están reconocidas como el mejor sistema de formación de posgrado y hoy superan el número de egresados, y eso es importante, porque tal vez en el futuro nos planteemos que hay que tener una especialidad sí o sí antes de pasar a ejercer la profesión. El sistema de residencias médicas está en pleno proceso de mejoramiento continuo, de modo de optimizar su oferta a todos los egresados. Las acreditaciones han contribuido a la organización y mejorado los contenidos y el establecimiento de estándares mínimos. Y sería conveniente avanzar hacia una sola acreditación por residencia. Y tal vez el modelo de pediatría de un examen para todos los que quieran obtener el título en cada especialidad, en el futuro es algo que nos tendremos que plantear, porque yo no tengo ninguna duda que no es lo mismo hacer medicina familiar en un hospital de la Cava que hacerla en la zona 9 de la provincia de Buenos Aires. No por la calidad del profesional que la está haciendo, sino porque el contexto cambia y el desarrollo de los profesionales tiene que ver con el contexto. Y el título médico sigue siendo el habilitante hasta el día de hoy, o sea que cualquiera puede hacer una especialidad si quiere, bajo cualquier sistema. Esto es algo que hay que replantearse. Y me despido de ustedes con una foto de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en los años 1850 y tantos, cuando comenzó. Muchas gracias. Bueno, ¿quién empieza, Sofía? ¿Empiezo yo? Bueno, buenas tardes. Yo soy Sofía Piantanida, soy residente de 4º año del Hospital Garrahan. Y un poco mi experiencia, haciendo alusión a todo lo que comentaron recién, con respecto a la facultad, la verdad que lo que nosotros igual coincidimos, ¿no? Un poco, es que la formación nosotros nos formamos los 3 en la UBA. La formación de la UBA es fundamentalmente teórica y con respecto a lo que dijeron justo recién, nos parecía bastante incompleta en el sentido de que cuando uno egresa y ya tenemos el título en mano, nos sentimos con pocas herramientas como para empezar a ejercer la medicina. Así que creo que para los 3 fue unánime que... Ay, perdón. Bueno, que era como bastante importante complementar la formación que habíamos tenido, la formación teórica, con la práctica que obviamente en este caso nos iba a dar la residencia. Así que me parece que en mi caso no dudé en que era necesario para mi formación rendir el examen y hacer la residencia. Con respecto a la especialidad, la verdad que yo la decidí un poco por cuestiones personales. También en la carrera tuve una aproximación bastante agradable con la pediatría, que no me pasó con otras especialidades. Y por otro lado, todas las especialidades que nombraron recién, la verdad que muy pocas de ellas conocía. O sea, básicamente nosotros en la carrera tenemos esta aproximación a las materias troncales y básicas, digamos, las especialidades básicas, pero todas esas subespecialidades que nombraron recién, la verdad que pocas conocíamos. Con respecto al examen de residencia, nada, también un poco lo que cuestionábamos es que a veces no es el mejor método para evaluar las aptitudes digamos, del médico, ¿no? Para ver si es el mejor, o digamos, el criterio para armar el ranking o para evaluarnos. A veces no es el más conveniente y no siempre ese examen refleja las aptitudes que tiene el médico como tal. Porque volvemos al mismo fundamento que utiliza la UBA, que es algo como fundamentalmente, digamos, evalúa, digamos, los conocimientos teóricos y no prácticos. Y bueno, y en mi caso, la verdad que la residencia me dio, o aprendí todas las destrezas, estoy aprendiendo, ¿no?
todas las destrezas que me parece que son necesarias y que la carrera o sea, que la carrera no aprendí. Y la verdad que mi experiencia personal es que estoy bastante satisfecha y siento que recién ahora tengo la seguridad como para empezar a ejercer, ¿no? Bueno, mi nombre es Leila Senger, soy residente de tercer año de cardiología del Sanatorio Colegiales. Estoy plenamente de acuerdo con todo lo que habló Sofía. La verdad que el otro día tuvimos una charla los tres, más o menos para manifestarnos entre nosotros cuál era nuestra opinión y coincidíamos mucho. El tema del pregrado, la formación, que obviamente es muy teórica, que hay muchas materias que tienen contenidos enormes, que la forma de evaluación es realmente basada en lo que es la memoria, porque si bien uno adquiere la capacidad y el hábito de lectura y de organización y hora sentado, básicamente el sistema de evaluación es todo basado en lo que uno puede memorizar, ¿no? Que hoy por hoy hay contenido, un montón de materias que yo no puedo nombrar absolutamente nada. Y cuando me egresé tampoco me sentía preparada para ejercer. No tuve ninguna duda de que tenía que hacer una residencia. Lo supe que era el mejor método para formarse y que sin eso no me hubiera expuesto a mí ni a la población a ejercer la profesión, ¿no? Bueno, y con respecto a mi residencia también elegí la especialidad por gusto personal y porque es una especialidad que me parece que tiene muchas posibilidades, que está en crecimiento y que tiene muchas posibilidades de subespecialidades, porque es la nueva tendencia, ¿no? Ir especializándose cada vez un poco más. Así que tiene un abanico bastante grande de posibilidades a futuro. Y también estoy muy contenta con mi residencia, la verdad es que tengo una buena experiencia, si bien requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación, exclusiva dedicación, estoy muy contenta, no he sufrido maltrato en mi residencia, aunque es algo frecuente, y conozco mucha gente que sí lo sufre. Bien. Gracias, Leila. Bueno, mi nombre es Franco Gianazzi, soy del Hospital Naval, residente de cuarto año de cardiología. Coincido con las chicas totalmente, obviamente, con respecto a la educación actual, que, como dicen ellas, es de mucha memoria y de repetición, cosa que yo por ahí no estoy tan de acuerdo, por eso elegí la cardiología, que es muy física, muy hemodinámica y se puede razonar, pero creo que todas tienen un punto de razonamiento que hace que hoy, con la tecnología y la información en mano, sería mejor apuntar a algo más de razonamiento y no tanta memoria, ¿sí? Y algo muy interesante que vi ahí, que yo lo noté en quizás compañeros en la época universitaria, que cuando trabajás, la realidad es que se hace muy difícil con la carga horaria poder terminar la facultad. Yo en mi caso, por suerte no tuve que trabajar, pero sé que es muy difícil y por eso creo que es la principal causa, cosa que en la residencia uno tiene un apoyo económico, ¿sí?, que hace que uno pueda estudiar, pueda trabajar sin requerir de un apoyo económico familiar, etcétera. Pero que a su vez uno termina a veces agarrando guardias por todos lados, porque la realidad es que no todos tienen un buen sueldo de residente, que hace que te expriman tanto en la residencia junto con el trabajo afuera y que el rendimiento no sea el óptimo, ¿sí? Obviamente alguien que tiene 8 guardias como residentes mínimamente, porque hay más, 8 guardias más, tener que agarrar 2, 3, 4 guardias para poder vivir, la exigencia es terrible y creo yo que así, o sea, la educación no es la misma, digamos, el aprendizaje del residente no es el mismo. Además de que nosotros en nuestro caso tenemos la SAC, que es la Sociedad Argentina de Cardiología, que nos evalúa bastante y hace que el nivel entre residencias sea prácticamente el mismo, por lo que uno conoce, por los congresos que tenemos, particularmente en mi especialidad, no es el mismo nivel entre los hospitales, ni hablar de lo que es Hospital Italiano, el Cardiovascular de Buenos Aires, que tiene un nivel de excelencia enorme, cuando no debería ser así, que un residente de acá, del interior o del Hospital Italiano debería tener el mismo nivel porque va a atender a los mismos pacientes. Es un pensamiento, yo soy del interior y justo la zona que estaba ahí tenía 0,03, donde es mi pueblo de médicos por habitantes,
Y la realidad es que es notorio. A mí me ha pasado, lo he contado la otra vez, que fui, había una chica recién recibida que no había hecho residencia y me pidió que le vea el electro y que vaya a ver un paciente a terapia porque no sabía qué hacer con un infarto que estaba teniendo. Entonces, es una realidad, pero no hay nadie que te nivele, nadie que, bueno, todos tienen que tener este nivel, te recibís, tenés que tener esto como mínimo, como máximo. Arrancás y como dicen las chicas, lo único que sabés es teórico, los microbios, cuáles eran las bacterias de tal, y no un razonamiento lógico, ni siquiera lo práctico, obviamente. Así que bueno. Bueno, es interesante la incorporación de la otra mirada que dan los residentes, los que están usando el sistema de residencias, pero sin duda también en el intento de mostrar una realidad, también es cierto, es parcializada, la visión son los desegresados de la UBA y son de instituciones que realmente se han ajustado al sistema de acreditación o tienen la mirada o la unificación que da, como en el caso de la Sociedad de Cardiología, cierta igualdad al sistema de formación donde quiera que esté la residencia. Así que por ahí es una parte de la realidad, pero bueno, vale tener la opinión que brindan ellos, sin duda. Claro, me gustaría, porque uno dice que los números gobiernan al mundo, pero las palabras dicen hacia dónde. Y en esta realidad, los números que mostró Amanda, Ana, fueron contundentes y creo que ustedes desde su óptica también comparten y algunos tendrán puntos de vista y quizás muchas preguntas. Así que por ahí sería bueno y que terminemos estos últimos 15 minutos compartiendo y escuchando, haciéndolos partícipes a ustedes de esta inquietud que nosotros nos movilizan. ¿Quién se anima? Sí, doctor Osvaldo Blanco. Me parece muy importante que los tres jóvenes hayan coincidido en que al egresar de la Facultad de Medicina no se sentían capacitados para enfrentar un paciente. Me parece que eso nos lleva a repensar nuestras responsabilidades de una manera dramática. Sí, y que lo hayan dicho ellos, ¿no? Pero, doctor, también es una verdad, porque cuando uno termina los viejos 3 años de formación, los 4 ahora, también se siente como inseguro para atender. Esto es una realidad, digamos, de los médicos. El tema es la gente que se volcó a hacer el sistema. El problema está en aquellos que no acceden o no quieren acceder a la residencia y se animan a atender pacientes, ¿no? Pensando en nuestros pacientes, claro, el drama es ese. Es que no hay una evaluación de la calidad de médico. Correcto, no, estamos de acuerdo. No. Correcto. Sí, doctora Cúmico. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Mire, este problema lo venimos discutiendo de hace bastante tiempo. Yo estoy hablando con la gente del Ministerio de Educación y el tema es que ellos, por una cuestión más que nada normativa y regulatoria, todos los títulos son habilitantes. Por lo cual, bueno, ya que la posibilidad era de que no fuera habilitante, bueno, empezamos a trabajar en pensar hacer una currícula flexible. Es decir, hacer 4 años clásicos de carrera y 3 años que fueran meramente prácticos, de tipo no tan exigente como la residencia o tipo internado, con algún tipo de matrícula estudiante, como le dan a los extranjeros, para que puedan hacer sus prácticas hospitalarias. Porque ¿qué pasa? Cuando van a los hospitales y quieren hacer prácticas, le dicen que no pueden porque no tienen la matrícula o porque no son residentes. Entonces, y eso estábamos trabajando, ¿no?, en la mesa de discusión entre salud y educación. Y especialmente las provincias del noroeste, porque necesariamente tienen la dificultad, como vieron ahí los números, que no cubren los cargos. Jujuy, por ejemplo, no tiene pediatras, no tiene tocoginecólogos. Y los médicos de atención primaria son cada vez menos. La cobertura en las especialidades críticas, nosotros justamente en la medicina familiar la pusimos como crítica, no alcanzaban el 50% de cobertura. Con lo cual, con una currícula flexible como tiene Canadá, como tienen algunos países de Europa, era factible. Eso requiere un trabajo y un consenso y una discusión en serio, desprendiéndose de los distintos intereses que pueda tener a nivel facultades o a nivel del profesorado, ya que el otro problema
es que muchos dicen que sí, pero después, cuando tienen que llevarlo a la práctica, es mucho trabajo docente, mucho trabajo pedagógico. Con lo cual, cuando tiene que hacer los cursos de pedagogía, ¿cuántos son los que realmente van por interés? No lo es. El otro problema a nivel, y esto yo lo he hablado con muchos residentes, es el tema, esto como coinciden todos, como dicen ellos, de la falta de prácticas en el grado, pero el otro problema es también la propia residencia, con un esquema del siglo pasado, porque no pueden seguir exigiendo en una sociedad como la que soy, en la que tiene que estar centrada en el paciente, tiene que estar centrada en el educado, y no en este esquema de dejarle todo y que se arregle. La cantidad de juicios en los que yo tenía que estar participando de viejos por los concurrentes, por los residentes, y que después el hospital no se hacía cargo, porque dejaban a los residentes o a los concurrentes solos, sin cubrir las necesidades del hospital. Así que es mucho lo que hay que trabajar, y realmente los felicito por esta iniciativa, porque tenemos que empezar realmente a discutir la formación de grado. Gracias, doctora Gucci. Amanda Gali, perdón, después sigo. Yo quiero hacer un comentario a lo que dijo Kumiko y que recién también en el tema de las residencias aparece. Hay cargos que quedan sin cubrir. Yo me pregunto, ¿cuáles son los cargos que quedan sin cumplir? ¿Por qué no se cubren? Porque los jóvenes graduados no quieren ir a esos lugares, o sea, cuando se ponen ahí para adjudicar, no los eligen, porque no están dispuestos a ir a un lugar donde no hay quien enseñe. Entonces, porque vos recién cuando dijiste, digamos, quedan sin cubrir, entonces no tienen médicos, pero es que se iban a cubrir con los residentes. Entonces eso es, digamos, para mí me parece inadmisible que se piense que el residente es un trabajador de la salud que va a ir a cubrir un lugar, que le van a pagar un salario menor y que lo van a tener 3 años y que después lo van a dejar afuera. No sé, entonces me parece que ahí hay como un deslizamiento en decir, o es un programa de formación y requiere que haya gente preparada para que le enseñe y lo supervise, o es un empleo de mala calidad. Creo que es así, ¿no? Entonces a veces se confunden, ¿no?, las cosas. Doctor García Díaz. Creo que, en primer lugar, felicitarlos por la iniciativa. Me parece que se discutan estas cuestiones y que aparezcan algunas de los emergentes del debate y del análisis de la información, me parecen claves. Y digo, pensaba, bueno, cuántas de las aristas que aparecieron uno podría comentar o por dónde entrar. Y me voy a quedar con 2, que tal vez no son las únicas, pero las que me parecen más relevantes. Una tiene que ver con esto que recién decía Amanda, y me parece que en eso corregir algo la información. Hoy quedan cargos vacantes, no solo en ese hospital alejado al que no va nadie. En la tercera readjudicación del examen único del año 2018 había cargos de anestesia en el hospital Garrahan. No estamos hablando ni del último hospital, ni de la última especialidad en requerimiento. Creo que la problemática de por qué los egresados hoy no eligen la residencia es multifactorial. Tiene que ver con la carga laboral, con las expectativas. Si uno mira trabajos recientes hechos en España, entre las cosas que hacen que la gente elija una especialidad y el lugar, tiene que ver cuál es la expectativa de carga laboral futura de la especialidad que van a hacer, porque la expectativa de trabajo, y es comprensible que la mirada de nuestros jóvenes es distinta que la que tenía nuestra generación, y esto no es ni mejor ni peor, sino diferente. Entonces creo que hay que analizarlo que necesitamos estudiar más esta realidad, no solo acá, sino que esto está ocurriendo en el mundo, la necesidad de estudiar por qué esto ocurre. ¿Por qué en otros lugares del mundo se cubren? Porque tienen una política activa para definir qué pasa con el graduado
¿Y qué pasa con los cargos? ¿Por qué nos faltan médicos generales? Porque la realidad es que la proporción de cargos que nosotros tenemos en la oferta global de esas residencias para todos no responden a lo que el mundo marca. Cuando miramos otros países en los que otras cosas nos gusta reflejarnos, como mínimo plantean un 25% de cargos de medicina general, cuando no 40 o 50 como Canadá. Es decir que la elección del graduado está restringida por las necesidades que el país tiene de médicos. Y por otro lado, el trayecto de la residencia, yo creo que una de las formas en que tenemos que empezar a mirar esta cuestión de residencia y grado es que no pueden ser dos cosas. Tenemos que empezar a mirarlas. Entonces, quedarnos en solo la discusión de si el título es habilitante o no es una cuestión. Creo que esto que decía recién la doctora Gucci es correcto. Entonces, tenemos que empezar a mirar cómo el grado se continúa en el posgrado, cómo la universidad se involucra en las residencias y cómo el Estado, desde sus ministerios, se involucra en pensar qué hacemos con los graduados. Me parece que ese debate es clave y hay que empezar a plantearse alternativas creativas que permitan analizar esto, que puedan o no significar modificar la ley de educación, pero que también pueda haber otras. Mucha gente el otro día estaba en una conferencia con graduados recientes y muchos decían, algunos profesores que estaban allí decían, cuando nosotros fuimos a rendir a la residencia, nos matábamos para entrar y no quedaban cargos vacantes. No quedaban porque se ofrecían un tercio de los cargos que hay hoy. Pero la realidad es que probablemente la misma proporción de graduados que hoy no quiere hacer la residencia, no la hacía. No tenía interés de hacerlo. Entonces creo que los países que resolvieron esto lo hicieron de forma normativa. Entonces me parece que nuestro camino es normativo. Y desde el grado, la otra cosa que me parece que debemos reflexionar seriamente, porque en estos ámbitos lo decimos con frecuencia, pero cuando volvemos a nuestras instituciones lo hacemos poco, es que hoy la foto de las currículas de las carreras de medicina de la Argentina en un 70% se parecen a la que había cuando yo ingresé. Siguen empezando y recorriendo el mismo camino. El 70% de las carreras carece de práctica hasta el cuarto año. Entonces digo, me parece que estos son los debates que nos debemos. La carga horaria, ¿es excesiva o no? Depende en qué. Si a mí me preguntan hoy si la carga horaria en el grado es excesiva, teórica definitivamente. Nos falta carga práctica pensada de una forma distinta a la que lo venimos haciendo. Entonces me parece que hay 2 o 3, no debates, acciones. Tenemos que debatir para tomar acciones, no debatir, porque creo que las conclusiones del debate las tenemos claras. Lo que nos falta es elegir los caminos para entrar en ese. Y creo que hay instituciones que han tomado este camino de la reforma curricular, del cambio, de animarse a hacerlo. Me parece que eso es lo que tenemos que hacer en el grado. Y en cuanto a la residencia, pegarlo un poquito más al grado. Bien. Sí, doctora. Sí. Lo que decía recién. Perdón, solamente para reforzar una cosa que acaba de decir Marcelo. Yo miré, los planes de estudio de varias facultades y es muy claro cómo impactó la resolución 535 en los estándares y en los contenidos básicos, que decía que había que enseñar inglés, metodología de la investigación, antropología, filosofía, no sé, y todas las facultades lo que hicieron fue reproducir y mantener exactamente el mismo esquema y pusieron curso de inglés, curso de metodología de la investigación, curso, con lo cual siguieron segmentando el plan de estudios. Tengo un viejo aquí, un amigo que dice que hace muchos años trabajamos juntos, que dice que hizo pura obesidad curricular. Mi nombre es Gloria Badori. Soy decana de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Villa María. Soy doctora en educación, de la medicina no, pero no se preocupen que tengo un director de la carrera que es médico y el equipo es médico. A mí me gratifica mucho estar en este encuentro, sobre todo porque la Academia Nacional de Educación interviene en diálogo con lo que es la educación médica. Nosotros hoy nos replanteamos que más allá de todo lo que ustedes han dicho, y agradezco no solamente la invitación, sino el placer de haber
escuchado las brillantes y además realistas exposiciones que se han dado, que nos han abierto un abanico de posibilidades. Nosotros estamos planteando esta cuestión de que además de contenidos nuevos, carreras nuevas, hay nuevas formas de aprender y pensar en medicina. Aprender y ejercer el oficio tanto como el oficio de enseñar. De tal manera que tal vez no solamente haya especialidades nuevas con nuevos contenidos, sino que aquello de lo que se trata es aprender pediatría, pero sobre todo a pensar desde la lógica de la pediatría, que es distinto a pensar desde la lógica de la anatomía o de la cardiología, y tiene una base epistemológica fuerte, y de eso se trata. Cuando recién los futuros médicos hablaban de la memoria, son médicos, claro, pero están haciendo la especialidad. Los futuros especialistas serían, claro, futuros especialistas, hablaban del razonamiento y de la memoria. Nosotros lo dicotomizamos, una memoria y un razonamiento, y en realidad la memoria es capitalizar el conocimiento. Si no tenemos capital de la memoria, poco podríamos hacer. De tal manera que a mí me parece que la próxima discusión tendría que estar centrada en las maneras de aprender y enseñar estas cuestiones, y además en la formación humanística del médico, en la formación personal de un médico que tiene tal vez que tener otros posicionamientos. De tal manera que si nos damos esa discusión, podremos compartir más y podremos abonar a este camino de una nueva educación médica. Gracias. Doctora. Sí, doctora, ya. Vamos a ir cerrando, nos quedan unos minutos, así que las intervenciones, bienvenidas, pero lo más acotada posible, así tienen oportunidad todos de participar. Hola, buenas noches. Mi nombre es Diego Marchiani, yo soy médico pediatra, ejerzo la actividad asistencial y docente en un CESAC, en el CESAC número 5, que depende del Hospital Santoyani. Soy encargado de pediatría de la UBA, o sea que estoy en el departamento de pediatría, y estoy en contacto permanente con residentes de pediatría y medicina familiar y alumnos de cursada de la materia. Con respecto a las prácticas, coincido totalmente que cambió mucho el perfil del alumno. Las prácticas a través del internado rotatorio son obligatorias, por supuesto, y la modalidad de elección de las unidades ya no son solo por asignación de unidad, sino por foros o comentarios de los mismos alumnos dónde ir. Esto modifica también mucho el plantel docente. De todas maneras, los alumnos se siguen manejando en general por donde sienten que son escuchados, o por lo menos quien cursó la carrera de medicina no va al terminar a ir a cualquier lado. Es decir, que en general cuando perciben vocación docente es donde terminan eligiendo. Con lo cual eso también hace que tengamos una responsabilidad los docentes en esto. Es decir, cuando falla el alumno, el docente tiene que preguntarse qué hizo para que eso suceda. Así que, en definitiva, me parece que el tema de la vocación docente es algo extemporáneo y que tiene que estar tanto en un CESAC como en un hospital, sin un ámbito académico específico, sino en lo cotidiano. Gracias, doctor. ¿Alguna otra participación? Bueno, yo digo, doctor Jaime Echeverri. No, yo celebraba, celebraba esta reunión y, es auspicioso este encuentro con idea de que, como diría Borges, sea el primero de una larga serie. Sí, bueno, muchas gracias a todos los participantes, fue muy ilustrativo y qué es lo que queríamos demostrar, ¿no? Como en los teoremas. Yo creo que ha quedado claramente de manifiesto el desorden, la magnitud del problema, la seriedad que tiene y el poco entusiasmo con el que se encara un tema al cual todos más o menos nos escapamos. Por supuesto se podrían hacer muchísimas consideraciones, yo los podría entretener toda una noche, obviamente, pero no lo voy a hacer, pero me parece que quedó de manifiesto
la gravedad de la situación, y eso me parece a mí que es muy importante. Vamos a continuar, vamos a tratar de organizar una serie de reuniones el año próximo, porque creemos que es un ámbito interesante como para hablar de estos temas, de hablar de estas cuestiones y para hacer algún planteo. Muchas de las cosas que se han dicho acá son fundamentales, el tema del título es un tema central, con un peligro. Fíjense que los 3 jóvenes acá han dicho que cuando salieron a la facultad no se sentían capacitados y todos podían haber hecho cualquier cosa con ese título, podían haber atendido a cualquiera, abrirle la cabeza, operarlo el corazón, cualquier cosa, porque el título los habilita a eso. Eso es un problema gravísimo y eso hay una resistencia que va a ser, yo diría, casi imposible, pero por lo menos hay que plantearlo, que la gente sepa, es decir, que realmente estos temas sean conocidos, y no es para asustar a la población, pero es un tema que hay que, claro, es para protegerla. En fin, una sola anécdota, me acuerdo que en una oportunidad me tocó firmar un título con Osvaldo acá presente, me tocó firmar un título de un alumno que se había recibido con 2 y pico de promedio. Y entonces yo no me renegué a firmarlo, lo mandé a la universidad con una nota diciendo, con el analítico del alumno, diciendo que yo no iba a firmar ese título porque yo me hacía responsable. Bueno, obviamente la asesoría letrada dijo que está obligado a firmarlo. Entonces yo me contesté y dije, bueno, está bien, yo lo voy a firmar, pero pongamos en el frente el promedio con el que se recibió el alumno. Así que quien va al consultorio puede ver eso. Obviamente no fue posible, lo firmamos y seguimos. Pero era solamente para llamar la atención sobre ese tema, que es un tema que pasa totalmente inadvertido, y desde las universidades se están habilitando personas que no están todas capacitadas para hacer. También en esa oportunidad yo propuse un examen final, que ¿te acordás que habíamos propuesto? Un examen final, no de conocimiento, sino de criterio, porque lo que importa es el criterio con que se maneja. Por supuesto, todos los profesores se opusieron, porque dijeron, ¿cómo va a venir alguien a juzgar después lo que nosotros ya hemos aprobado? Y si no aprueba, después que nosotros lo aprobamos, bueno, ahí tienen el examen de residencia en el que no aprueban. Pero a nadie le parece preocupar eso. Toda esa gente que no aprueba, que tiene menos de 4, todos esos son médicos, tienen el título, es como los graduados de la escuela media, que el 50% no entiende lo que lee, esos tienen el título de educación, terminaron la educación media, van por ahí diciendo que han terminado la educación media, la mitad no entiende lo que lee, y 2 de cada 3 no hacen un porcentaje. Entonces me parece que hay una Sí, claro. Nosotros estamos mirando el problema el día de hoy. Claro. Con los 70.000 estudiantes que hay y los pocos que se reciben. Pero el futuro que viene es impresionante. Porque si nosotros tenemos chicos que tienen una secundaria que es pésima, como bien dice el doctor, ¿no es cierto? Chicos de 18 años que no saben sumar y restar, ni dividir ni multiplicar mentalmente, y no saben interpretar textos, tenemos un drama tremendo en el futuro. Sí, claro. Ellos ya están formados y bueno, les falta la experiencia y la capacitación que da la práctica. Pero estos chicos, yo no sé qué va a pasar dentro de 10 años. ¿Qué calidad de médicos vamos a tener? Van a estar ellos que ya van a ser grandes profesionales. Pero los que vienen, ¿qué es lo que pasa? Y yo creo que eso también hay que apuntarlo. Y la academia también tendría que ver cómo, ¿no es cierto?, se puede hacer una redistribución demográfica de los médicos. Sí, bueno, pero eso no es para la academia, eso es para los ministerios de salud. No, bueno, pero eso también se le podría pedir al Estado. Sí, claro. Los que se reciben, bueno, acá vos te recibiste de una institución pública, tu deber es ir al Chaco impenetrable y hacer medicina ahí. Pobres los del Chaco impenetrable. Tenemos que pensar. A mí me parece que es importante advertir que en este campo, como en muchos campos del país, hay mucho de ficción. Hacemos como que, y me parece que es importante tomar conciencia que estamos haciendo como que y tratar de hacer qué. Porque ahí, en este caso específico, es un caso muy sensible en el que se juega la vida de la gente, nada menos. Y me parece que hay una responsabilidad enorme. En muchos otros campos se juega la vida de la gente, pero en este es evidente, todos lo ven. Así que creo que es un tema interesante para ponerse a analizar un fenómeno que es común
a los distintos campos de la educación y de otras áreas del país. Así que les agradezco a todos, a Saidem por haber traído esta iniciativa, y esta es su casa, y continuaremos este análisis el próximo año. Muchas gracias. Gracias.